Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer algunos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aleluya. Pueden acomodarse. Oh, gloria a Dios. El Señor me ha dado el hablar hoy sobre razones o razón y propósito del Apocalipsis. ¿Cuánto han leído Apocalipsis? Hay mucha gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis. Hay mucha gente que no lo entiende y como no lo entiende, no lo lee. ¿Qué es el Apocalipsis? Fíjese que dice la Biblia el Apocalipsis de Juan. ¿Por qué es el Apocalipsis de Juan? Apocalipsis pertenece a un género literario de catástrofe. Y en aquel tiempo había mucha gente que escribía catástrofe, partiendo de lo que ocurrió en el año 70 cuando Ciro invadió a Jerusalén y destruyó. Parece que se soñaban con catástrofe y escribían Apocalipsis. Entonces, este Apocalipsis es el de Juan. Juan era un apóstol de Jesucristo. Este Apocalipsis pasó por el sedazo de los padres de la iglesia. O sea, este es un Apocalipsis, no un Apocalipsis cualquiera que escribió cualquier Juan de los Palotes, ¿verdad? Este es Juan el apóstol. Porque había mucha gente que había escrito catástrofe. Pero este fue el análisis y el consenso de los padres, de los apóstoles y de los primeros cristianos que llegaron a la conclusión que esto es así como dice la revelación de Dios. Para Dios, Apocalipsis es lo que en griego significa como develar o descorrer el velo, destapar algo que está oculto, para que se vea lo que está adentro. Entonces, para Dios eso es Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Dios hecha por Él con respecto al mundo que Él creó y a los ocupantes de ese mundo que Él hizo. Repito, Apocalipsis es la revelación del dueño de esto, del Dios que creó esto. La revelación de Él, o sea, no es una revelación de otra persona, sino de Él mismo, sobre lo que Él mismo hizo. Y esa revelación se la manda o se la hace llegar a los ocupantes, que somos nosotros, de este mundo que nos hizo Él también. Dios hizo al mundo, Dios nos hizo a nosotros y Dios nos manda a nosotros que estamos viviendo en el mundo de Él, la revelación de Él sobre el mundo que Él hizo, a quienes Él hizo para que estén en ese mundo. Parece enredado, pero es así. Aleluya. Muchos le huyen a Apocalipsis por muchas razones. A veces porque no lo entienden y otras porque le da miedo. Le cogen miedo a Apocalipsis. Eso es terrorífico. Pero a pesar de todo, hemos de pensar, porque hay gente que considera que Apocalipsis es como un disparate para asustar a la gente. Y consideran que es inaceptable e irracional. Algunos estudiosos no cristianos, no creyentes, sin fe, gente que se concentra en la materialidad y en la intelectualidad, pero no piensan en las cosas espirituales, que son mucho más poderosas según la Biblia, y según muchos filósofos son más poderosas que las que se ven. Entonces dicen que
es un disparate. Eso fue un invento de un loco. Sin embargo, hay principios que nos hacen entender que la Biblia tiene razón. Si hay un Dios ordenado, si hay un Dios organizado, no debemos suponer que ese Dios organizado tiene un plan perfecto para el futuro. Si nosotros que somos finitos y pasajeros, pensamos en el año que viene y nos preparamos para el año que viene y nos preparamos para 5 o 10 años adelante, cuando llegue a viejo, ¿de qué voy a vivir? Si nosotros planeamos nuestro futuro, no lo va a planear Dios. Entonces Apocalipsis es una oreja que nos da Dios del futuro. Del futuro que Él va a implementar, que Él mismo va a desarrollar sobre este mundo que Él hizo. Entonces esta es la revelación con algunos detalles, porque no, todo eso no nos cabe a nosotros en la cabeza. Con lo que hay ahí se vuelven locos mucha gente. Y si le pone más, ya usted sabe. Entonces lo dejamos ahí. Y yo pienso que debido al propósito y contenido del libro de Apocalipsis, deberíamos predicar mucho más de Apocalipsis. Y es probable que hoy comience una serie de mensajes sobre algunos temas, todo ubicado del capítulo 3 para atrás. Porque tantas cosas ricas que nos revela Dios, como dice él aquí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Cristo, ¿verdad? Para manifestar a los siervos, a sus siervos, que somos nosotros, las cosas que deben suceder pronto. O sea, aquí están las cosas que deben suceder pronto. Es un resumen general este versículo 1. Y aquí está la naturaleza y el propósito de la revelación de Jesucristo, o sea, de Él mismo. La verdadera revelación de Jesucristo. Dios tiene interés en que nosotros sepamos lo que dice la razón de Apocalipsis y el propósito del Apocalipsis con respecto a nosotros. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a Jesucristo para que le muestre a sus seguidores, a sus discípulos, lo que debe suceder, dice una versión, sin demora. Aquí dice pronto, lo que debe suceder pronto. El propósito subyace en la misma razón. Es cuestión de calendario. No estamos discutiendo si lo que dice ahí se va a cumplir o no se va a cumplir. Lo que está en cuestionamiento es el pronto. No es que si se va a dar o no se va a dar. Eso está descartado, eso va. Ahora, debe suceder pronto. Entonces, debido a que va a suceder pronto, el Señor quiere que eso llegue a los mortales. Que esas informaciones lleguen a los mortales. Primero, ¿a quién? A sus siervos. El Señor quiere que sus siervos estén percatados de lo que va a ocurrir. El objetivo central está en el versículo 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. Resumido el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿A quién le escribe el Señor? Le hace llegar el Señor esta revelación. Antes de darla, está diciendo el propósito que ya hemos mencionado y el destinatario de esta revelación. Escribo a las 7 iglesias. ¿Quién era el encargado de escribir? Juan. Juan fue el que tuvo que coger la pluma. Y el Espíritu Santo, en un éxtasis que usted encuentra en el capítulo 1, en un éxtasis que le dio a Juan, le vino esa revelación. Y el hombre comienza a escribir, que él mismo no entendió, pero escribió. Y aquí tenemos el Apocalipsis. ¿Cuál es el destino de esta? Yo pienso que es la última carta de Dios, Apocalipsis. ¿Cuál es el destino?
la iglesia en toda su extensión y en todas las épocas. Porque cuando dice a sus siervos, eso no tiene límite en cuanto a tiempo ni a cuanto a geografía. Entonces, el destinatario es la iglesia. Cuando decimos la iglesia, estamos hablando de todas las personas que han creído en Jesucristo. No ayer, ni el año pasado, ni hoy, no, sino en toda la época. Todo el que ha seguido a Cristo, aunque haya muerto, pertenece a la iglesia de Cristo. Entonces, a esa gente va dirigida esta carta. Hay una palabra clave, porque si va dirigido a la iglesia, donde quiera que haya un grupito, la gente le llama iglesia. Pero esos son parte de la iglesia. Son congregaciones. La gente dice, iglesia Mahanaim, iglesia de Dios, iglesia de Cristo, iglesia Asamblea de Dios, iglesia cristiana, iglesia. Pero todas esas son congregaciones, parte de la iglesia. Cuando aquí habla de la iglesia, está hablando el conjunto de todo el que adora al Señor en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Entonces a ese conjunto le envió Dios esta carta. Y una palabra, porque más adelante vamos a tocar de manera muy sucinta, muy por encimita, solamente el perfil de los 7 mensajes que el Señor mandó, porque luego vamos a hablar con mayor propiedad sobre cada una de estas cosas. Pero hay una palabra clave en los 7 mensajes que manda el Señor. Y es una palabra que asusta, porque cuando el Señor se dirige a nosotros, no lo hace con ignorancia. No lo hace sin conocer la causa. Lo hace con conocimiento cabal de quiénes somos nosotros y por qué hicimos lo que hicimos. Hay una palabra clave en los 7 mensajes que es la palabra conozco. Que encierra que es un concepto y compromete y asusta, porque cuando usted está hablando con alguien y ese alguien le dice yo te conozco y lo mira así como dice yo te conozco, entonces usted como que piensa ¿qué será lo que conoce? ¿Qué será lo que está pensando? Entonces es una palabra que compromete y que a veces da miedo y la utiliza en cada una de las cartas que dirige. Conozco. Indica cercanía, intimidad, sabe con quién está hablando, sabe el pasado, el presente y hasta el futuro de aquel con quien está hablando, sabe sus reacciones, sabe sus debilidades, sabe su fortaleza, sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, porque si no, no lo conoce. Hay veces que la gente dice, yo conozco a fulano, usted ha visto a fulano. Poca gente conoce a otra gente. Hay veces que uno llega a la conclusión que ni uno mismo se conoce. Porque hay veces que uno hace cosas que nunca la había hecho. Dice, pero que yo no soy así, pero lo hice. Ahora, ¿quién nos conoce a nosotros? Mire, ni su madre lo conoce a usted. Dios nos conoce a nosotros. Aleluya. Hay cosas que nosotros hacemos que nunca habíamos hecho y nuestra familia nunca la había visto porque nunca la habíamos hecho. Pero no sabía Dios que la íbamos a hacer. Dios nos conoce. Entonces, las opiniones e interpretaciones diversas y válidas de lo que el Señor le dijo a cada uno de estos grupos, porque en Asia Menor se fueron seleccionados 7 grupos, no había 7, había más. Pero fueron seleccionados 7 ciudades, una congregación en cada una de esas ciudades. Me imagino que habían varias congregaciones, pero Dios seleccionó una. Él sabe por qué, por lo mismo, porque los conoce. Entonces, lo que él quería decir, que eran 7 variables de la iglesia en su conjunto, lo encontró en Asia Menor. Eso es gran parte de lo que hoy es Turquía. En uno de los viajes que hicimos tuvimos el placer, el honor, el privilegio de visitar esos lugares de las 7 iglesias. El Señor le escribe a la iglesia en diferentes periodos, o sea, se refiere a diferentes periodos por lo que ha pasado
va a pasar, está pasando la iglesia, de que los teólogos llaman dispensaciones. Dispensación de la ley, dispensación de la gracia, etcétera. Creyentes típicos que pueden existir en cualquier tiempo y en cualquier congregación. Aquí nosotros vamos a ver diferentes tipos de iglesia, diferentes tipos de creyentes que son parte de la iglesia de Cristo, porque las 7 están dentro del paquete de la iglesia de Cristo. El contenido de estas cartas y la razón capital de Apocalipsis es advertir a quienes aman a Dios la seriedad de estos acontecimientos. El propósito principal, fíjense que está dirigido no al mundo en primer lugar, sino a la iglesia y por extensión a todo el que quiera. Pero está dirigido a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que aman a Dios. Dice Cristo, el que me ama mi palabra guardará. Entonces está hablando con gente que han demostrado interés en hacer la voluntad de Dios. A esa gente el Señor se está dirigiendo con estos mensajes. Una amonestación, lo que estamos haciendo mal y qué debemos superar. El Señor señala lo bueno y lo malo, porque las cosas de Dios son claras, transparentes y honestas. El Señor no te dice bueno si tú eres malo, ni te dice malo si tú eres bueno, sino que te declara la verdad para que si tú quieres, si yo quiero, me arrepienta. Porque en el Evangelio será ese caso, que nadie está obligado. Todo el que está en el Evangelio, todo el que sigue a Cristo, lo hace porque entendió que es lo que le conviene. Y como es lo que le conviene, decidió dejar todo para seguir a Cristo. Porque dijo, por aquí no pierdo, por aquí solo gano. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, en este mensaje que el Señor le envía a la iglesia, le declara la gravedad de la situación que está viviendo en su contexto cada una de las iglesias. Y la capacidad del que gobierna para resolver y para castigar. Eso está claro. Está diciéndole el momento real en que vive. Y está diciéndole, te conozco, sé lo que has hecho, sé lo que no has hecho, sé lo que pudiste haber hecho y no has hecho, sé que te ha descuidado, sé que has sido lento y sé que has sido esforzado en lo que lo haya sido. O sea, te conozco, no puede venirme con cuento porque yo sé, no me puedes traer excusa. Con Dios no hay excusa, hermano. Mira, yo no me he convertido porque, no digas nada, no digas nada porque no hay excusa. Cuando usted deja de servirle a Dios, diga, Señor, ten misericordia de mí, me arrepiento de mi pecado y quiero seguirte. Pero no diga, es que la mujer que me diste me engañó. O que la serpiente que pusiste para engalanar esto aquí me engañó. No le venga con excusas, que Él sabe la verdad. Por eso lo primero que el Señor le dice a la iglesia es, te conozco. Mira que tú sabes que yo no fui fiel porque yo soy débil. No tiene que decírselo porque Él te conoce. Mira, yo no pude aguantar a esa mujer que tú me diste. O ese hombre. Y por eso me divorcié y lo dejé. Entonces Dios se equivocó cuando te dio esa mujer. O cuando te dio ese hombre. Porque tú dices, la mujer que me diste me engañó. O no era lo que yo creía. Fue Dios que te engañó entonces. Entonces mejor silencio. Porque ya el Señor se va alante de nosotros. Y nos dice, Ezequiel, te conozco. Yo no puedo decirle, Señor, tú sabes que yo soy débil. Él me conoce. Entonces cuando Él me dice, coge tu cruz y sígueme, es porque se puede. Es porque se puede. Bendito el nombre de Jesús. El objetivo general, el propósito principal de Dios en esta carta a las iglesias es la salud espiritual de toda la iglesia. Por eso el Señor le señala el mal. Usted sabe que hay gente que son tan delicados.
Hay iglesias que son tan delicadas que no se le puede decir la verdad, porque se ofenden. Ay, que el pastor es muy duro. Bueno, duro es este que está aquí. Duro es Jesucristo, hermano. Hay gente que prefiere que lo engañen. Lo que no hacemos nosotros es decirte que no venga a la iglesia. No importa cómo esté, puede venir siempre. Ahora, no te podemos decir que está bien cuando estás mal. Tenemos que decirte lo que dice la Biblia, porque tampoco son selecciones nuestras. No es que yo he decidido decir que usted está mal. Lo que hacemos es repetirle lo que dice la Biblia. Entonces Cristo le habló claro porque está buscando la salud espiritual del que le sigue a él. Que todos estén bien. Y por eso el Señor lo primero que hace es que le señala el mal. Entonces hay una síntesis del mensaje, un perfil del carácter de cada congregación que Cristo tomó como modelo. 7 congregaciones que la tomó como modelo. En esas 7 congregaciones están todas las fortalezas y todas las debilidades que aquejan o que adornan la iglesia del Señor en todos los tiempos. Y si no, analicémoslos brevemente. Le dice a la iglesia de Éfeso que es una iglesia que está en decadencia espiritual porque ya no son iguales. Le dice él, en su aprobación y su corrección, en los versículos 2 y 3 del capítulo 2. Conozco tus obras, conozco tu trabajo y perseverancia, pero ha dejado tu primer amor. ¿Se fija? Conozco las cosas buenas que has hecho. Conozco el esfuerzo que has hecho. Pero está como el cangrejo. Ha dejado tu primer amor. Entonces viene para atrás. Entonces debe seguir así. ¿Es correcto que yo ahora esté más frío que antes? ¿Es correcto que yo exprese mi amor a Dios menos ahora que cuando me entregué a Él? Todo lo contrario. Debemos crecer. Nuestra intimidad con Dios debe estrecharse cada día más. Entonces Él se lo dice claro a la primera iglesia cuando le escribe que ha dejado su primer amor, pero es una iglesia que trabaja. Es una iglesia que hace muchas obras. Y es una iglesia perseverante. Pero cuando usted deja de amar, muchas cosas se van por la borda. Le escribe a la segunda iglesia y le dice que es una iglesia pobre, es una iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna, sin recursos materiales, versículo 9 al 11 del capítulo 2. Es una iglesia sobreviviente por la fe. Esta iglesia no tiene reprensión. Es la única iglesia, una de las dos que nos reprende. Dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Conozco tu sufrimiento. Conozco tu pobreza material. El Señor sabía que era una iglesia pobre, sin recursos materiales. El Señor sabía que su nivel social no era de altura. Era pobre, una iglesia pobre, pero era una iglesia fiel. Y el Señor le dice, conserva esa fidelidad hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Entonces el propósito aquí es que se mantenga. El propósito de la primera es que se revise. Lo primero es que aquí hay gente como Éfeso, ¿verdad? Que ahora están más lentos que cuando se entregaron, que los primeros años. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que te acelere, porque te ha desacelerado. Ahora el Señor nos pide que nos aceleremos. A Esmirna le dice, mantente ahí. No te lleves de que te critiquen porque tú eres pobre. No le haga caso al diablo y te pongas a hacer otra cosa y pierda tu fidelidad para levantar tu nivel económico. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ese es el mensaje para todos aquellos que como Esmirna
se sienten pobres, apocados, afueriados, alejados, aislados y que no lo toman en cuenta. El Señor te toma en cuenta. Y yo creo que eso es lo que importa. Yo pienso que lo que importa es que Dios nos tome en cuenta. A la tercera iglesia que el Señor se dirige es la que está en la ciudad de Pérgamo. Es una iglesia estatal. Había un gran teatro en esa ciudad. Ahí vivía Satanás, dice el Señor. Ahí está la sinagoga de Satanás. Porque el mismo rey había que adorarlo. Había que rendirle culto al rey. Y todos los tipos de paganismo se desarrollaban en esa ciudad. Y esta iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia cristiana que funcionaba en la ciudad de Pérgamo, había preferido cobijarse bajo la sombra del poder, afectando su fe. ¿Cuánto no hay de eso en este tiempo? Hay muchos evangélicos así, que prefieren cobijarse bajo el poder político, bajo el poder económico y dejar la fe a un lado. Yo atiendo a Dios después. El Señor sabe que yo creo en Él. El Señor sabe que yo lo amo. Pero yo no puedo atenderlo ahora. Tengo que atender a aquello que es lo que me da la lana. Es lo que me permite seguir sobreviviendo. Entonces Pérgamo pensó, si me salgo de la cobertura, fracaso. Y prefirió afectar su relación con Dios y no afectar su relación con el poder pasajero. Versículo 13 dice, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipa que fue muerto. O sea, en los momentos difíciles de la persecución, versículo 13, fue fiel. Le está diciendo Dios a Pérgamo, no negaste la fe, ni siquiera cuando mataron a uno de los obispos. O sea, era valiente. Sin embargo, ¿qué pasó ahora en el versículo 14? No obstante, tengo contra ti que toleras a los de la doctrina de Balaam, doctrina mundana, doctrina diabólica. ¿Qué quería Balaam? ¿Cuál era la intención del profeta Balaam? Venderse a Balaam, maldecir al pueblo de Dios por una ofrenda que le iba a dar Balaam. Balaam mandó a buscar al profeta Balaam porque él tenía un problema, rey de Siria tenía un problema con Israel, quería desbaratar a Israel. Entonces alguien le dijo, y es verdad, nadie puede desbaratar a ese pueblo más que el mismo Dios. El único que puede destruirlo es el Dios a quien ellos le sirven. Lo que tú tienes que buscar es ponerlo en contra de Jehová. Eso es verdad. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo yo pongo ese pueblo en contra de Jehová? Mándate a buscar al profeta de ellos, cómpralo, sobórnalo, porque todo el mundo es proclive a la corrupción. Lo que pasa es que los precios varían. ¿Ya? Uno más alto, otro más bajito. Mándate a buscar a Balaam, ofrécele algo, casa, finca, ganado. Él es pobre, así ya tú sabes, con poca cosa tú le entretienes. Mándate a buscar a Balaam y dile que tú le vas a dar X cosa con el único propósito de que tú maldigas a Israel. Y el hombre aceptó, hermano. Intentó indisponer al pueblo de Dios, maldecir al pueblo de Dios, así, supuestamente haciéndolo pecar, derramando ira sobre ellos, pero no pudo. Entonces Dios le dice a la iglesia de Pérgamo que está igual que Balaam, está indisponiendo al pueblo de Dios contra su Dios. Tienes lo que toleras ahí a los de la doctrina de Balaam, a los que se venden al mundo,
a lo que a cambio de riquezas, comodidades y de aceptación del mundo, niegan su fe. ¿Y cuánto hay hoy de eso? Hay gente que para que no se burlen de él en la oficina, niegan su fe. O la ocultan, ¿verdad? La ocultan. No parezca que es nada de eso. Porque se avergüenzan de Cristo. La Biblia dice: el que se avergüence de mí, de mi palabra aquí, yo me avergonzaré de él allá. Yo no quiero que el Señor se avergüence de mí. Por lo tanto, yo no puedo avergonzarme de él aquí. Además de que no hay razón. Porque hay algo aquí que valga más que lo que yo he recibido del Señor. Todo lo que hay aquí es pasajero. Todo se compra con 2 o 3 centavos. Y Pablo dijo que era basura. Tiene contra mí, tiene ahí adentro los que toleran la doctrina del pecado, del enmancornamiento con el mundo, los que no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Hay una mezcla entre el profeta de Dios y el brujo. Todo lo mismo. Entonces tiene esa gente ahí. Y no es que la tenga ahí. Es que le diera importancia a esa gente. Y que esa gente estuvieran dirigiendo la iglesia del Señor. El Señor quiere que su café lo cuelen claro. El Señor quiere sus cuentas claras. Por eso dice el apóstol Santiago: el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Dios no comulga con el pecado. Es que no se puede. El agua y el aceite no se ligan. La luz y la tiniebla no se ligan. Dios y el diablo no se ligan. Cuando llega uno se ve el otro. Si tú le abres la puerta a Satanás, el Señor se retira. Si le abres la puerta a Jesucristo, el diablo se tiene que ir. Entonces no puede ser que tengas ahí a lo de la doctrina de Balaam. Y por eso es una iglesia apóstata. Una iglesia que había negado la fe, como mucha gente que hay hoy. Porque ahora está de moda el evangelio. Ahora cualquiera es evangélico. Antes había que buscar el currículum, la carta, la hoja de vida. Yo he contado otras veces que muchos años atrás, con usted decir yo soy cristiano, andaba a la patrulla en tiempo de Trujillo cogiendo gente presa por cualquier cosa, ¿verdad? Y si usted decía yo soy cristiano de la iglesia tal, lo soltaban. ¿Por qué? Porque sabían el testimonio. Porque como decía mi abuela, le pesaba el ruedo del pantalón. Aleluya. O sea, la gente cuando se atrevía a decir yo soy cristiano, es porque hace tiempo que lo era. Respetaba el evangelio, respetaba la Biblia y se respetaba a sí mismo. Pero ahora lo que hay es una partida de charlatanes, de hipócritas, de mentirosos, de aguajeros, de engañadores. Gente que dice lo que ni siquiera han soñado ser. No es cualquiera que puede decir yo soy un discípulo de Cristo. ¿Y qué ha aprendido? ¿Ha aprendido algo? Hay que aprender. Para ser discípulo de Cristo hay que aprender algo de Cristo. Entonces Pérgamo estaba por esa línea. Una iglesia que había decidido comulgar con el pecado. En cuarto lugar está la iglesia de Tiatira, una iglesia papal, una iglesia apóstata, pusilánime, cobarde, sin doctrina ni firmeza. También eso está pasando hoy. Mucha gente, por eso es que nos gusta enfatizar sobre la teología doctrinal y sobre esas cosas. Porque para usted saber dónde usted va, usted tiene que saber la dirección. La doctrina es la dirección y son los rieles. La doctrina es la carretera que te conduce a. Entonces, una iglesia sin doctrina es como el papalote o la chichigua, de acuerdo a donde sople el viento. Un día va para allá y otro día va para acá. No, yo creo todo. No, es cuestión de creer todo. El que cree todo no cree nada.
Cree en Jesucristo y será salvo. No es que crea en todo, es que crea en algo. En uno solo es que tiene que creer. Si lo que quiere es ser salvo, entonces debe creer en Él. Dice el Señor a Tiatira: conozco tus obras. Versículos 19 y 20. Resumen. Conozco tus obras, tu amor y tu fe. Óigame, 3 cosas importantes. Conozco lo que tú estás haciendo, ¿verdad? El fruto de tu trabajo, tus obras. Conozco cómo tú sientes adentro el amor. Y conozco qué te mueve a esa obra y a ese amor que es tu fe. Conozco también tu servicio. Conozco tu perseverancia. ¿Son cositas buenas? Esos son piropos. Pero otra que tolera. Otra tolerancia. Otra que pasa paño tibio. Toleras a Jezabel. Ay, que Jezabel. Ustedes buscan la historia de Jezabel allá, la esposa de Acab. La que declaró que iba a matar a Elías, el profeta. La que sostenía 850 profetas, dándole de todo con el dinero del Estado, manteniendo profetas paganos para que le dijeran lo que ella quería que le dijeran. Para que le hicieran su culto. Era en el palacio que estaban esos profetas, mantenidos por el Estado, para que cantaran y bailaran a favor del rey y de la reina. Pero ¿qué hacía Jezabel? Jezabel era una profetisa diabólica, una falsa profeta. Era una mujer que enseñaba, dice la Biblia, enseñaba a mis hijos a fornicar. O sea, descaminaba a los hijos, a los siervos de Dios, enseñándole cosas contrarias a la Biblia. Pero estaba en la iglesia. Hay que tener cuidado con ciertas profetisas y ciertos profetas. Yo he contado casos, varios casos que he conocido en la historia de mi vida en Cristo, de hombres que de repente, o mujeres de repente han dicho que son profetas de Dios, y llegan a una casa, parece que a la mujer le gustó, y va con una profecía y le dice al esposo que el Señor ha dicho que esa mujer es de él, que no es de él, y se la quita, y el otro de bobote se la deja quitar. Entonces, hay personas que apadrinan el pecado dentro de la iglesia. Eso es Jezabel. Es una que le pasa la mano a los que no quieren arrepentirse. Es una que de parte del Dios de ella le dice a los adúlteros, a los fornicarios, a los habladores, a los mentirosos, a los engañadores: tú tú estás bien. Tú estás bien. Es un amor exagerado. Todo está bien. Entonces los muchachos que no saben muchas cosas de nada, como ella, una señora ya de experiencia, es profeta, y me dice que yo estoy bien, pues estoy bien. Y ella tenía un auge en esa iglesia, que si se candidateaba ganaba, un apoyo que tenía, porque a todo el mundo decía que sí, no reprendía a nadie. Nadie estaba mal, todo el mundo estaba bien. Eso es lo que a la gente le gusta. El problema es que la iglesia no es un partido político. En el partido político todo el mundo está bien, siempre y cuando vote por el candidato. Y aporte. Pero en la iglesia no. En la iglesia usted puede aportar, usted puede amar al pastor, y si no se arrepiente se va al infierno. Ese es el problema. Jezabel le decía: tú estás bien, pero Dios decía: tú estás mal. ¿Cuál de las dos es la que vale? La que diga Dios. Entonces fíjese cómo Dios condena a la iglesia de Tiatira y le dice: toleras a Jezabel, que dice ser profetisa, y yo la he vomitado de mi boca. La quinta iglesia es la de Sardis, engañosa, hipócrita, que no creía en lo que predicaba. Esa era una iglesia de doble cara. También de eso hay mucho. Uy, ¿cuánto no hay de eso ahora? Doble cara.
Sardis, tienes nombre que vive, pero estás muerto. Versículo 1 del capítulo 3. Tienes nombre que vive, pero estás muerto. Tienes una poca persona que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. O sea, habían dos grupos. Había un grupo y un letrero. Iglesia Super Santa. Mira, hay casos muy pintorescos de eso. Han habido unos escándalos y ha salido en la prensa de algunas congregaciones, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a ver el letrero, es lo más lejos a lo que pasó. Iglesia Santidad Pentecostal, la pura candela. Y cuando de repente un escándalo sale en la prensa y dice, prueba, eso como que no pega. Sardis era así. El letrero, Iglesia de la Super Santidad. Y dice el Señor, tú tienes nombre nada más. Aleluya. Tú lo único que tienes es nombre. Y el nombre que tienes es de algo que está vivo. Pero estás muerto. Estás muerto. Entonces, tiene nombre que vive, pero está muerto. Tiene unas pocas personas. Pues había una parte buena. Porque había un grupito, un remanente, hermano. Gracias a Dios por remanente. Siempre hay un remanente. Por impía y perversa que usted ve una congregación, hay un grupo. Hay un grupo que está sufriendo en esa iglesia. Hay un grupo que está clamando y hablando con Dios. Hay un grupo que está llorando en la presencia de Dios. Señor, arregla esto. Oh, gloria a Dios. En otras palabras, todo no se ha perdido. Nosotros estamos mirando la decadencia de muchas cosas. Pero yo sé que hay un remanente fiel a Dios que está clamando, orando y dando testimonio. Y dice el Señor a Sardis, tienes unos pocos que no han manchado su vestidura, o sea, su testimonio. Esos andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignos. Aunque alrededor todo esté podrido, si tú no te dejas tocar por la putrefacción, andará con vestiduras blancas porque eres digno. Le dijo el Señor a Sardis. Es que el Señor tiene propósito y razón para Apocalipsis. Lo primero que hace es apretar todas las tuercas de los portadores de ese mensaje, porque la iglesia es el objetivo principal del mensaje. El Señor quiere que se purifique para que pueda ayudar a los otros. Entonces por eso manda estas 7 cartas. Hay otra carta que es a Filadelfia. Amor fraternal significa esta palabra. Y esta era la iglesia que practicaba el amor entre sí. Entonces el Señor hay aprobación y recompensa. No hay corrección en esta iglesia. Hay 2 iglesias que no tienen corrección. Esmirna y Filadelfia. Dice el versículo 8, no has negado mi nombre. Fiel, has sido fiel. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vengo pronto, retén lo que tienes para que otro no tome tu corona. O sea, hay gente que están haciendo exactamente la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué le dice Dios? No te descuides, mantente firme, tiene poca fuerza. ¿Cuánto hay con poca fuerza aquí? Yo creo que todos nosotros. Yo creo que todos nosotros estamos en ese paquete. Tenemos poca fuerza, pero hemos guardado la palabra del Señor. No hemos negado al Señor. Entonces, ¿cuál es el consejo del Señor? Vengo pronto. Estoy cerca. Lo que tienes, reténlo. Porque para que otro no tome tu corona. Porque hay posibilidad de que otro te la tome. Eso es lo que dice ahí. Porque se dice para que otro no tome tu corona es porque hay posibilidad de que yo la pierda. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Con mi poca fuerza, mantenerme agarrado como un cangrejo, pegado ahí. Nada ni nadie me va a despegar porque yo voy detrás de Cristo. Yo sigo a Cristo y punto.
Y el último mensaje se lo manda una iglesia rica, que se ufanaba de su grandeza, de sus aromas, de su oro, de su plata. Presumía de alta clase. Y el Señor le da una sola reprensión. Parece que no le alaba nada. Esa estaba dañada de arriba abajo. Y de eso también hay hoy. Hay gente que cree que porque tiene dinero va a llegar al cielo. Yo vi una vez en un sitio, en un país, que estaban solicitando un pastor y ellos tenían una serie de condiciones para aceptarlo, porque es así, para aceptarlo como pastor. Tenía que haber estudiado, y ponían 2 o 3 nombres de universidades de fama mundial. Tenía que tener mínimo título de filosofía, psicología y teología. Tenía que haber ido, aunque sea 3 veces, a Jerusalén. Y yo cuando vi eso le dije, mira, nada más me falta una sola cosa, que no pusieron ahí, que debía tener alas. Un ángel que vuele. Porque aquí abajo no lo va a encontrar. Entonces, esta iglesia era así. Tiene que tener 2 o 3 doctorados. Hay una experiencia de mínimo de 10 años en el ministerio. Entonces, muchos requisitos. Y dice el Señor, ni eres frío ni eres caliente. Tibio. Por lo tanto, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y de qué vale lo otro? Delante del Señor eso es lo que Él ve: desnudo, ciego, pobre, miserable, desventurado. Esa era la iglesia de la Odisea. Lamentablemente estaban perdiendo su tiempo. Todos estos mensajes buscan que nosotros reflexionemos en el tiempo que dice Apocalipsis: vengo pronto. Vengo pronto. Lo dice en la primera parte. Decláralo porque el tiempo se acaba. Debe suceder pronto. Entonces, hay una severidad y una realidad del juicio divino. Indiscutiblemente. El Señor está advirtiendo para una cantidad de juicio que detalla en los demás capítulos de Apocalipsis. El amor de Dios expresado en su interés de concientizar. Dios quiere que nosotros estemos claros de lo que viene y de qué es lo que podemos hacer por nuestro bien espiritual. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios quiere que el ignorante abra los ojos del entendimiento para que sepa el peligro que está corriendo. En tercer lugar, necesitamos prestar atención a los acontecimientos que están ocurriendo hoy. Porque todo lo que está ocurriendo hoy, todo el panorama que hay en el mundo, nos confirma lo que dice la Biblia. Cristo vuelve. Esto se está acabando. Por ejemplo, convulsiones. La Biblia habla de guerra y rumores de guerra. Y nosotros vemos convulsiones sociales provocadas por desigualdades, por abusos, por injusticia, violencia generalizada, política, laboral, social. Ahora mismo están en convulsión Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Haití, Nicaragua, Líbano, Hong Kong y muchísimos más. ¿Y qué es lo que está pasando? Eso, y todos tienen razón, porque todo lo que hacen revuelta es porque tienen razón. Y esto está en el campo político, en el campo laboral y en el campo social. Unos protestan porque no lo dejan abortar, otros protestan porque lo sacaron del trabajo porque no le dan la seguridad social, y otros protestan porque no quieren al presidente que está. Hay como 4 casos que lo que quieren es que el presidente se vaya. Haití, Argentina, Chile, y así unos cuantos, que ya uno lo hicieron ir, el de Bolivia lo hicieron ir, ¿verdad? Ahora quieren que la que está se vaya también. Porque el asunto es protestar, pelear, molestar, violentar, intranquilizar. Ese es el mundo de hoy. Lo dijo la Biblia y nosotros lo estamos mirando. Y hay gente que ni así lo entiende. En segundo lugar, enfermedades y plagas junto al comercio de la salud. Alguien escribió no hace mucho y decía que antes
los laboratorios trabajaban para buscar medicina que quitaran la enfermedad. Ahora los laboratorios trabajan para crear medicamentos que provoquen enfermedad. Es un negocio. Porque si la gente no se enferma, los laboratorios no viven y muchos médicos tampoco. Entonces hay una composición mercantil en las enfermedades. Muchas veces la gente dice que cuando sale un dengue, una cosa de esa, dice que fue que lo mandaron. Yo no sé hasta dónde eso sea cierto. Pero a veces en los grandes laboratorios se equivocan con algo y se sale un virus, se sale o lo salen para luego cosechar vendiendo la vacuna contra ese virus. De todo hay en la viña del Señor. Nada de esto nos debe sorprender. Hay plaga junto al comercio de la salud. Hay muchas enfermedades, pero también hay un comercio. Crisis de confianza, ausencia de credibilidad, desconfianza en las autoridades, en cualquier materia, indican que dentro de poco tiempo será imposible vivir en la tierra. ¿Usted se imagina cuando nadie respete a nadie? Estamos caminando para ahí. Nadie respeta los semáforos. Ahí dice no entre a la izquierda y se meten. No te pare ahí, se paran. No hagas ruido, lo hacen. Y todo lo que dicen que no, lo hacen. Porque no respetan a nadie. Usted se imagina cuando llega el día que nadie respete a nadie. No se puede salir a la calle. Porque van a acabar con cualquiera y no hay ley, no hay quien aplique la ley. Ese es el mundo que estamos viviendo. Hay una crisis o una ausencia de credibilidad. La gente no cree en lo que lo gobiernan. En lo primero que la gente no cree en lo que lo gobiernan. Si usted quiere que hablen de usted, llega presidente. Usted puede ser el hombre o la mujer más santo. Nunca haberse equivocado ni engañado a nadie. O por mire el profeta Samuel. Samuel, antes de entregar el mando a Saúl, reúne a Israel y le dice: si a alguien he engañado, si le he quitado el asno a alguien, si he abusado del poder contra alguien, levántese ahora. Levántese ahora y dígalo. Aleluya. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de usted no permitirle a un sinvergüenza que haga lo que quiere hacer, ese va a decir que usted no sirve. Entonces la mejor manera de que no hablen de usted es no hacer nada. Pero si usted hizo algo, ese algo que usted hizo, por brillante y por bueno que sea, afecta a un perverso. Y ese perverso, como perverso que es, va a salir a decir lo que le pase el diablo por su cabeza de usted. Ese es el mundo que vivimos. Por eso es que dice que nadie es serio. Nadie es serio porque el otro dice que no es serio. Ahora, el que está diciendo que este no es serio, ¿es serio? Hey. Ahí es que está el truco, hermano. Es muy fácil hablar de aquel. ¿Y tú? Déjame buscar tu hoja de vida, a ver quién eres tú. Y si tú eres lo mismo que estás diciendo de aquel, no te creo a ti. Entonces, aquel que siga caminando, porque no creo en ti. Ese es el mundo. Entonces, el Señor nos advierte lo que viene para que nosotros reflexionemos, recapacitemos y levantemos los pies. Estamos en una crisis hasta en el hogar. Los hijos no creen en los padres. Los padres no creen en los hijos. Los padres le tienen miedo a los hijos. Ese es el mundo de ustedes hoy. Porque mío no es. Yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Peregrino soy. Yo no soy de aquí. Peregrino soy. Yo no soy de aquí. Yo estoy de paso por aquí. Voy caminando por aquí rumbo a la patria celestial. Gloria a Dios. Amigos y hermanos, ¿habrá alguna otra escritura que nos hable estas verdades? ¿Habrá algo que nos pueda hablar del futuro? Solo la Biblia. Solo queda la esperanza puesta en la promesa divina. Aquí abajo no hay partido político, no hay sistema político, no hay sistema bancario, no hay universidad que tenga la solución de los problemas. Lo que pueden es paliarlo temporalmente.
Usted ha notado como a los 2 años de un periodo gubernamental se levanta la gente. Los primeros 2 años tranquilo todo el mundo, a ver lo que va a hacer. Pero si no me dio lo mío, jeje, este es un ladrón, me robó lo mío. ¿Y qué era lo tuyo? No, que no lo dejó robar él. Ese fue el problema. Ese es el mundo de nosotros. Entonces, ¿puedo yo tener esperanza aquí? Jamás en la vida. Yo tengo obligatoriamente que creer en la palabra de Dios y en las promesas divinas. Porque aquí nadie me va a resolver nada. Y como quiera este cuerpo un día lo dejamos. Que se lo coman los gusanos, quien le dé la gana de comérselo. Cuando yo me salga lo dejo el estuche, que se lo coma quien lo quiera. Y yo me voy con Cristo. Pero para esto hay que tener la fe puesta en Él. Hay que entregar su vida a Cristo. Si usted entregó su vida a Cristo, entonces para usted hay esperanza. Si usted le creyó a Él y se entregó a Él y está siguiéndolo a Él, entonces para usted hay esperanza. Esas son las razones de Apocalipsis. Que nosotros nos preparemos. Esos son los propósitos de Dios. Al escribir esta carta de Apocalipsis, advertirnos de las cosas finales y decirnos cuál es el camino y cuál debe ser la actitud de nosotros. Porque de nada le vale a usted oír el mensaje de Dios y que le entre por aquí y le salga por aquí. Lo que importa es cómo usted recibe esa palabra de Dios. ¿La cree usted? ¿La incorpora a su vida? ¿Quiere usted seguir realmente a Cristo? Entonces usted será salvo. Si usted no sigue a Cristo, lamentablemente no hay esperanza, amigo. Y se lo decimos por la experiencia que tenemos. Un aplauso al Señor.